Hola personal, ¿cómo están por ahí? Bien, voy a llamar a mi gente, a todo el pueblo de Cuba, a tomar las calles. ¿Saben por qué? Porque Díaz-Canel lo mandó a tomar la calle. Díaz-Canel, el puesto a dedo, nos mandó a tomar las calles. Él mismo dijo que las calles son de los revolucionarios. Atiende bien, porque lo que ellos tienen allí, ellos no son los revolucionarios. Ellos están confundidos. Los revolucionarios somos nosotros. Todos, mira, los mismos mártires del Moncada eran revolucionarios. Los que murieron en la Sierra Maestra, los que vinieron en el Granma, todo eso eran revolucionarios. Pero después del 59 para acá, ellos no son revolucionarios. Ellos son los contrarrevolucionarios. Y ellos empezaron a perseguir a los verdaderos revolucionarios. ¿Sabe por qué? Porque la promesa que hizo la revolución con el pueblo y por la cual la gente se le unieron y siguieron fue la promesa de restituir el orden constitucional que Batista había roto. Y como Batista como ellos no restituyeron ese orden y le dieron continuidad al régimen anterior, engañando a todo el mundo, entonces ellos no son revolucionarios. Ellos traicionaron la revolución, traicionaron la constitución, traicionaron la república, traicionaron la patria. Y aunque estén engañados, son contrarrevolucionarios. Son ellos los contrarrevolucionarios. Son ellos. ¿Por qué? Porque ellos no cumplieron los sueños de aquellos que lucharon por hacer la revolución. Y el sueño era restituir el orden constitucional roto por Batista. Entonces se dan cuenta, si las calles son de los revolucionarios, vamos todos los revolucionarios para la calle a tomarla porque son de nosotros. Ahora, si él dijera, las calles son de los contrarrevolucionarios, si teníamos que ponernos tristes nosotros, porque nosotros no somos los contrarrevolucionarios. Lo que ellos han llamado desde el 59 hasta acá de contrarrevolucionarios son los verdaderos revolucionarios. Aquellos que junto a ellos lucharon en el Moncada, lucharon en la Sierra Maestra, y después que llegaron al poder se les zafaron y cogieron otro rumbo y empezaron a luchar en contra de ellos. Esos son los revolucionarios. ¿Por qué? Porque ellos querían restituir aquel orden que Batista rompió el 10 de marzo del 52 con el golpe de Estado. Y por eso, ¿quiénes son los contrarrevolucionarios? Los que, como Ramiro Valdés, Juan Almeida, Raúl Castro y todos aquellos que estuvieron en el asalto Moncada, en el Granma, en la Sierra, cuando llegaron al poder, se hicieron del poder y consintieron en la traición de Fidel de no restituir ningún orden y mantenerse en el poder. Entonces, Almeida, Ramiro Valdés, Raúl Castro, Fidel y todos aquellos que como ellos lucharon desde la Sierra, los que murieron no, los que quedaron vivos, que llegaron al poder y se quedaron en el poder con Fidel, todos esos son los contrarrevolucionarios. ¿Por qué? Por lo que ya dije. Por lo que ya dije. No cumplieron lo que la revolución prometió, y como no cumplieron lo que la revolución prometió, dejó de ser revolución. Dejó de cumplir lo que le prometió al pueblo. Dejó de cumplir el motivo por el cual
la gente se le unieron para derrocar a Batista. ¿Me entienden? Porque si hubiera cumplido el objetivo al derrocar a Batista, hubieran llamado a Pío Socarrás y le hubieran devuelto la silla presidencial que Batista le quitó. Y Pío hubiera restituido el orden constitucional. Pero no lo hicieron así. Yo creo que hasta Pío estaba confabulado en eso, y Pío también es un contrarrevolucionario, porque Pío fue el primero que apoyó todo aquello, porque él fue, o por lo menos él, fue el que llevó el dinero del Granma, fue el que dio el dinero para comprar el yate Granma. Ahora, si lo que se llaman revolucionarios son los contrarrevolucionarios, ¿qué hay de los que murieron en el Moncada, de los que murieron en el Granma, en el mar ahí en el Granma, de los que murieron en la Sierra Maestra, y de muchos que no son conocidos, porque esos son más héroes? Ellos lo han reconocido como héroes y mártires de la patria. Es verdad que son héroes y mártires de la patria, porque murieron con los deseos de restaurar un orden, el orden constitucional y la república que había sido socavado por Batista. Vamos a estar claros. Abel Santamaría, Fran País, toda esa gente murió por restituir el orden constitucional aquel. No eran comunistas, no. Ahora bien, ellos murieron. ¿Por qué dieron su vida a ellos? Ellos dieron su vida porque se unieron, porque lucharon para restituir el orden constitucional roto por Batista. ¿Se restituyó el orden constitucional roto por Batista? No se restituyó el orden constitucional roto por Batista. Entonces, aunque Fidel lo haya puesto de héroes y mártires de la revolución, son héroes y mártires de la revolución. Lo que no son héroes ni mártires del comunismo. No son héroes ni mártires de la dictadura que ellos tienen implantada en Cuba. No son héroes y mártires de lo que ellos tienen implantado allí. Vaya, son héroes y mártires de la revolución que murió con ellos, pero que murió el 1 de enero del 59. ¿Entienden? Porque esa gente no lucharon y no dieron su vida por lo que hay hoy en Cuba. No es lo que hay hoy en Cuba. Lo que había en Cuba cuando Batista dio el golpe de Estado era similar a lo que había en el 59 cuando ellos llegaron al poder. Lo único que a Batista había dado el golpe de Estado, un quítate tú para ponerme yo, y siguió el mismo sistema, no cambió nada. Lo único que Batista hizo fue que dio el golpe de Estado, quitó al presidente y suspendió la Constitución, pero siguió el mismo sistema. Entonces esa gente quisieron restituir aquel orden, volver a poner al presidente y volver a poner su Constitución y que la República siguiera. Escuchen bien. Por eso se alzaron en armas contra Batista. Pero una vez ellos mueren en combate, en toda la lucha aquella. Ok, murieron, la lucha continuó, llegó el año 59, pero en el año 59, cuando Fidel instauró lo que instauró allí, todavía, a pesar de los años que estaban pasando desde el 59 hasta el 76, aquello podía llamarse revolución, porque, vamos a decirlo así, estaba en su principio, en su nacimiento como Estado, como gobierno. Pero hay un detalle, y el detalle es que ese año precisamente, ese año 76 precisamente, se echa por tierra la República, y la soberanía del pueblo también se echa por tierra. Ellos se roban la soberanía del pueblo y se la dan al Partido Comunista de Cuba. Desde el momento que ellos se declaran el carácter, como Fidel dijo, el carácter socialista de la revolución, desde ese momento, que no fue en el 76, creo que fue en el 62, 63, por allá. Desde el momento en que Fidel declara el carácter socialista de la revolución, eso fue después de Girón, ahora que me recuerdo, en el 61. Después que Fidel declara el carácter socialista de la revolución, o desde el momento que Fidel declara el carácter socialista de la revolución, desde ese momento se traicionó la revolución. Porque
ninguno de esta gente que hicieron revolución lucharon para imponer socialismo, dejar la constitución suspendida, sentarse ellos en la silla presidencial y darle continuidad a la dictadura anterior. Ninguno murieron por eso. Y no solo ninguno murieron por eso. Ninguno de los que cuando llegaron al poder, tanto, fíjense que tanto que es así, que cuando ellos llegaron al poder en el 59, los verdaderos revolucionarios estaban tan firmes en su convicción de restituir el orden constitucional roto por Batista, que ellos prefirieron ir presos. Otros prefirieron ser fusilados, otros prefirieron ser exiliados y otros prefirieron ser desaparecidos que participar de ese régimen y enriquecerse a costa del pueblo. Fíjense. Entonces ahora resulta, desde el año 59 resulta que todo el que está en contra de esa dictadura, que es la misma dictadura de Batista, lo único que mutó al comunismo y al socialismo y ya ahora mutó a feudalismo por último, porque ya no existe el comunismo, el socialismo ni nada de eso. Lo que existe es feudalismo, y ese feudalismo lo que tiene es un señor feudal que se enriquece hasta con droga y toda esa cosa y no le importa el pueblo ni un poquito, verdaderamente. Entonces, ¿son revolucionarios? No son revolucionarios, son contrarrevolucionarios. Los revolucionarios murieron antes del 59, en el Moncada, en el Granma, en la Sierra, en la toma de Radio Reloj, en la toma del Palacio Presidencial. Esos fueron los revolucionarios. Entonces, esos que murieron, no quiero decir de que no hayan algunos inescrupulosos entre ellos, entre los muertos, que se hubieran quedado ahí igual que se hizo Ramiro Valdés, igual que hizo Juan Almeida, igual que hizo Raúl Castro. Es raro que no pueda suceder, porque todo cabe. Pero inescrupulosos siempre hay. Y no dudo que entre esos que murieron, a lo mejor el mismo Fran, el Josué País, el José Antonio Echeverría, que ninguno eran comunistas y todos luchaban por restituir el orden aquel. Yo no dudo que alguno de ellos, si hubiera estado vivo, se hubiera aprovechado de la situación y se hubiera instalado en el poder con esta gente y hubiera sido parte de la traición a la revolución. Pero no podemos juzgarlo como traidores a la revolución, porque como ellos murieron, no se sabe si ellos la hubieran traicionado o hubieran seguido en su lucha. Como hizo, por ejemplo, el comandante Eloy Gutiérrez Menoyo, como hizo el comandante Uber Mato, como hizo el comandante William Morgan, y como han hecho muchos otros, porque no son solo ellos, el capitán Félix Pena también llegó al poder con ellos y todo, y se negó a firmar una orden para fusilar a los pilotos del ejército, de las Fuerzas Armadas, que ellos le llamaban el ejército de Batista. No era el ejército de Batista, era el ejército de la República. Lo que pasa era que el jefe de Estado era Batista, y por eso le decían de Batista. Pero el que sí no es el ejército de la República es ese que ellos tienen ahí. Porque eso fue una guerrilla que bajó de la sierra. Y la gente, a pesar de que han ido subiendo gente y militares nuevos y eso, han sido formados por ellos. Y ha sido formado por ellos con la instrucción de defender sus intereses, no con la instrucción de defender la patria. Porque si ustedes se fijan bien, desde el año 59 para acá, cada vez que Fidel abrió la boca, fue para defender la revolución, no la patria. Y cuando ellos defienden eso, ellos dicen, vamos a la revolución hay que defenderla con el alma, hay que defenderla con esto, la revolución. Pero la revolución no es la patria, y esa no es la revolución.
Esa no es la revolución, señores. Si ustedes quieren ver que esa no es la revolución, vayan a los escritos viejos, a los discursos viejos de Fidel de antes de cuando estaba en la sierra, las entrevistas que le hicieron los periodistas. Vayan al panfleto ese que tiene por ahí que se llama, el libro ese que se llama La historia me absolverá. Busquen el manifiesto de la Sierra Maestra. Y ustedes van a ver que lo que él prometía, lo que él le prometió a la gente que estaban con él en el asalto, para ir a hacer la locura del asalto a Cuartel Moncada, que fue un fracaso. La gente que él arrastró, a eso, son gente que lo siguieron por la convicción que tenían de restituir el orden aquel. Restituir el orden aquel no es que lo siguieron por su cara bonita. El mismo Mario Chanes de Armas, cuando en una entrevista, después que Mario Chanes de Armas fue el hombre más viejo, el preso político más viejo que tuvieron ellos en el presidio político histórico, y Mario Chanes de Armas fue un asaltante al cuartel Moncada. Sin embargo, Mario Chanes de Armas, en una entrevista o en algo que está por ahí, hay un video por ahí por YouTube que se pueden buscar. Mario Chanes de Armas dice bien claro: nosotros no peleamos para que Fidel se hiciera con el poder. Nosotros no peleamos para llevar a Fidel al poder. Nosotros peleamos y lo dice bien claro, que fue para restituir el orden roto por Batista. Aquel orden que había roto Batista, que sé cuándo, que ellos pelearon para restituir ese orden, y no era para por la cara linda de Fidel, para poner a Fidel en el poder ni nada de eso. Ellos lo dicen bien claro, él lo dice bien claro, y Mario Chanes de Armas, que es uno de los combatientes del Moncada, y fue uno de los que vino en el Granma, y fue uno de los que peleó en la sierra, y al triunfal fue uno de los que se le viró. Mario Chanes de Armas, el otro fue Eusebio Peñalver Mazorra, el otro fue este mismo que mencioné ahorita, Uber Mato, Eloy Gutiérrez Menoyo, y hay muchos que no lo tengo todo en la mente ahora, pero hay muchos comandantes del ejército rebelde y de la Sierra Maestra que pelearon con Fidel y con toda esta gente desde la lucha aquella del Moncada, que a pesar de que fue un fracaso, fue un intento que ellos hicieron para darse a conocer, porque definitivamente ellos con asaltar en Moncada ellos no iban a tumbar a Batista, pero por lo menos así se daban a conocer y se le aliaban más gente. Con aquella acción sí es verdad que se le unieron más gente, pero el objetivo por el que se le unieron la gente, ya lo vuelvo a repetir, era porque él prometía que iba a restituir el orden aquel que había roto Batista, que iba a traer de vuelta a Pío Socarrá el poder, que iba a restituir el orden constitucional, todo que Batista lo había suprimido. Y cuando llegó al año 59, la sorpresa fue esa, de que él no hizo nada de lo que prometió, viró la tortilla al revés, se quiso quedar en el poder, y por eso la misma columna de Eloy Gutiérrez Menoyo, que era el Frente Nacional del Escambray, fue la primera que se le alzó por ahí para arriba y cogió montaña de nuevo. No todas, pero muchos de ellos agarraron el monte de nuevo. ¿Entienden? Y Menoyo llegó a irse del país y regresó en el 61 con un team de infiltración y ellos lo cogieron preso. Lo metieron 20 años preso, de ahí lo soltaron. Pero es como te estoy diciendo, cuando ellos llamaron la limpia del Escambray, la lucha contra bandidos, oíganle cómo llamaron, la lucha contra bandidos, siendo que los bandidos eran ellos, y ellos estaban persiguiendo a los revolucionarios que Batista perseguía. Ven, como ellos mismos se convirtieron en la guardia de Batista. Primero, ellos eran perseguidos por Batista, pero cuando ellos llegan al poder, una fracción de ellos es perseguida por ellos. Lo deja de perseguir la guardia de Batista para seguirlo persiguiendo ellos. Eso le muestra que lo que Fidel Castro hizo fue imponer una continuidad. El pueblo que no sabe de política, el pueblo burro, analfabeto político, en aquel entonces, apoyó la porquería aquella. ¿Y en qué paró eso? En ese muladar que tenemos hoy en Cuba. Más nada. Eso es lo que pasó ahí. Entonces,
se han estado pasando 62 años llamando revolución, y ellos no son la revolución. Ellos no son revolucionarios. Ellos son los contrarrevolucionarios, porque los revolucionarios, el que no murió, cayó preso, y el que no cayó preso salió al exilio. Y se pasaron toda la vida luchando contra ellos para derrocarlo a ellos, para restituir el orden aquel. Y nada. Entonces ellos no, que ellos son revolucionarios, que las calles son de los revolucionarios. Y los revolucionarios no supieron reclamar su calle. Porque si se ponen a analizar, los revolucionarios son lo que ellos llaman contrarrevolucionarios. Y los contrarrevolucionarios son ellos. Son ellos. El pueblo de Cuba todavía actualmente se atreven a defender aquello por encima de cualquier cosa, aún sabiendo la verdad de lo que yo estoy diciendo aquí. Se atreven a defender aquello aún sabiendo la verdad de lo que yo estoy diciendo aquí. Y no obstante a eso, se atreven también, porque de verdad que se atreven, están tan adoctrinados y tan lavados su cerebro, que se atreven a seguir defendiendo aquello viendo la situación de mortandad que tiene Cuba. Hambre, miseria, calamidad, y siguen defendiendo aquello y llamando de gusano a los patriotas, a los verdaderos revolucionarios que quieren restituir el orden. Entonces, ¿quiénes son los contrarrevolucionarios? Los contrarrevolucionarios son los que están en el poder, y todos los que lo están apoyando, y todos los que lo están siguiendo, y todos aquellos que están haciendo su campañita, defendiéndolo a ellos en el exterior. Y esos son los verdaderos contrarrevolucionarios, los verdaderos traidores a la patria y los verdaderos enemigos de Cuba y enemigos de la revolución. Porque la revolución no era Fidel, ni Raúl, ni Almeida, ni ningún pendejo de eso. La revolución fueron los que se le viraron con carta. Eso es lo que eran usurpadores de los poderes públicos. Y ahí se mantienen hasta hoy. Y todavía Díaz-Canel ahora repite lo que decía Fidel. Las calles son de los revolucionarios. Las calles son de los contrarrevolucionarios como tú. Porque da la casualidad que a lo que ustedes le dicen contrarrevolucionarios somos los verdaderos revolucionarios. Ustedes son los verdaderos traidores a la patria, los verdaderos apátridas que tienen el país secuestrado. Y cuando metieron la constitución esa de 1976, le quitaron la soberanía al pueblo. Porque la constitución del 40 decía que la soberanía radica en el pueblo y que de él emanan todos los poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y ustedes en su partido comunista de mierda pusieron el Partido Comunista de Cuba en la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, arrancándole la soberanía al pueblo y con él todos los poderes. Partida de cínicos, delincuentes, bandoleros, narcotraficantes y todo lo malo que han tenido. Ahora por último, genocida. Genocida, porque están matando al pueblo. Matándolo, permitiendo que se mueran de hambre. Ustedes se han convertido en capitalistas millonarios que le imponen el comunismo al pueblo de Cuba. ¿Qué clase de revolución? ¿Qué clase de revolución? Que vivan los verdaderos revolucionarios. Abajo todos los contrarrevolucionarios, esos que están en el poder, los antipatriotas y los anticomunistas y los comunistas cochinos, esos. Han dedicado 62 años en adoctrinar al pueblo de Cuba, defendiendo una cosa que no es, usurpando el nombre de revolución, usurpando los poderes, secuestrando la constitución, y todavía, por último, lo que están haciendo por último, que a mí se me olvidó decírselo, han llegado al colmo de coger los cadáveres de los que están muriendo por una pandemia, que es el COVID-19, y los cadáveres de los que están muriendo y los que están matando ellos por ahí, de la gente que han detenido en manifestaciones en su contra, y lo están tirando con helicópteros al mar. Qué buenos son. Y son revolucionarios. Revolucionarios. ¿Qué revolucionaron ellos? Yo lo que quiero es eso, que me digan los que dicen que son comunistas, que los comunistas que dicen que son revolucionarios. ¿Qué revolucionaron ellos? Porque que yo sepa, lo único que ellos han hecho es involucionar al pueblo de Cuba. Cuba en 1959, el desarrollo que tenía, Cuba volvió a atrasarse a 1902 por lo menos. Quizás antes.
a la época de la colonia, porque en la época de la colonia habían esclavos y habían esclavistas, pero ahora estamos similares a la época de la colonia. Todo el pueblo es esclavo y el Partido Comunista de Cuba es el esclavista. Miren qué cosa. Y no obstante a eso, el Partido Comunista de Cuba es el esclavista. Son un grupo de delincuentes en el poder que hacen dinero usando a su propio pueblo. Los hace médicos y lo manda, dice ellos, ahora ellos son misioneros. Lo mandan porque desde los años 70 están haciendo misiones. Las primeras misiones por los años 60 por allá fue a Argelia, a Vietnam, a Laos, a Camboya, misión en Angola. Son misioneros. Misioneros que el fin de su misión era netamente enriquecerse, porque en Angola se estaban enriqueciendo con el marfil. Eso se sabe bien claro. Marfiles, diamantes, oro del África. Estaba enriqueciendo a los gendarmes del infierno esto. Después, ¿no? Que Venezuela, mira Venezuela, todo el oro de Venezuela se lo han tragado, el petróleo se lo han chupado. A Cuba misma, toda la riqueza que tiene Cuba, hasta el agua se la han chupado porque los ríos eran caudalosos. Y los ríos tú puedes cruzarlo caminando y el agua no te llega ni a los tobillos. Ellos son unos depredadores, lo peor que puede haber en la humanidad. Y yo no concibo cómo hay gente que pueda defender eso, a no ser que la persona que esté defendiendo eso sea una persona que se esté beneficiando con eso. Y eso es claro, porque eso se ve en Venezuela, se ve en Nicaragua también. Lo que Nicaragua no ha hecho tanto escándalo como ha hecho Cuba y Venezuela. ¿Y por qué Nicaragua no ha hecho tanto escándalo? Porque Nicaragua no era un país tan rico como Venezuela. Pero si ustedes se ponen a mirar, ellos donde quiera que han plantado su bota, ha sido para depredar y desbaratar aquello, los países. Sin embargo, en Cuba y en Venezuela y Nicaragua, los que defienden eso son gente que se benefician con eso. Gente que están beneficiándose con eso son los que defienden eso. El que está pasando trabajo, hambre y necesidad es el que está protestando, el que está saliendo para la calle, el que no recibe dinero del exilio, el que no está recibiendo nada, el que eso no le está beneficiando en nada, es el que está saliendo. Y como vimos en las manifestaciones, son la mayoría del pueblo los que no están beneficiados con eso. ¿Por qué? Porque eso es un feudo. Es un feudo que Fidel Castro lo ambicionaba y eso viene, es una historia que viene desde la época de la colonia. Desde la época de la colonia. Cuando ustedes vieron a los guardias tirados para la calle, a pedrar y a palo con el pueblo mismo. Policía corriendo atrás del pueblo y tirando piedras. Que eso nada más se ha visto en Cuba, eso jamás se había visto en ningún lugar del mundo, del mundo moderno. El pueblo corriendo, y a pesar de que el pueblo primero hizo correr a la policía tirándole piedra. Después los policías corrían atrás del pueblo tirándole piedra. ¿Por qué? Porque el instigador de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, que se oiga bien el nombre, para que lo juzguen, el instigador, Mario Canel el instigador, ese señor fue el que lo empujó a enfrentar al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no enfrentaban al pueblo, ellos más bien le estaban huyendo al pueblo. Le estaban huyendo al pueblo. Ya ellos se cogen y meten sus amenazas. Te vamos a hacer, te vamos a tornar, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo otro. Tú actúas o ya atenta a la consecuencia. Y se ven obligados a actuar. Se ven obligados a actuar. Entonces, hay que quitarse, señores, hay que quitarse la venda de los ojos. Por mucho que te beneficie eso. Tu pueblo se está muriendo. Tu pueblo se está muriendo. Los viejitos se están muriendo. Los niños se están muriendo. Cuba se está muriendo. Cuba se está muriendo. Y todavía van a seguir defendiendo el genocida que la está matando. El sistema genocida que está matando al pueblo. Ustedes no tienen corazón. Ustedes saben lo que es defender eso simple y llanamente porque tienen intereses ahí. Porque
porque en algo se están beneficiando con ello. Señor, y el pueblo que se muera. Enriquecerse a costa de que se muera el pueblo, no le importa. Ustedes no tienen escrúpulos, ustedes verdaderamente no tienen perdón de Dios. Y Dios lo va a juzgar. Dios lo va a juzgar. Porque no hay nada bajo del cielo que el hombre haga que Dios no lo cobre. Y más el daño. Cuando ustedes están haciendo daño, y no le están haciendo daño a 2 ni 3 personas, le están haciendo daño a un país entero. ¿Sabe cómo se llama eso? Por si no lo saben, eso no es terrorismo. Eso es más que terrorismo. Eso se llama genocidio. Genocidio. Entonces yo voy a ver con qué moral van a defender eso como revolución. ¿Y quién va a hablar de revolución cuando la palabra revolución ustedes la han desprestigiado con sus actos inhumanos, sus actos violentos, sus actos de injerencia en territorios ajenos, su incitación a la guerra, su incitación al odio hacia la primera potencia mundial, su apartheid político ideológico con su propio pueblo, echar a fajar a su pueblo contra la otra parte del pueblo porque no piensa igual que ustedes. Ustedes son unos criminales, asesinos. Ustedes no tienen escrúpulos. Y como genocidas, ustedes van a pagar. Van a pagar. Porque Dios es uno solo. Es el Altísimo. Es justo. Y la venganza de lo que ustedes están haciendo a los pobres, Cristo se la va a cobrar más pronto de lo que ustedes se imaginan. Más pronto de lo que ustedes se imaginan. Así que este es un consejito para aquellos enchufados, chupadores de teta, que por beneficio propio están apoyando el genocidio en Cuba. Apártense. Apártense, es el mejor consejo que les doy. Apártense. Y den el primer paso el 6 de septiembre. Den el primer paso el 6 de septiembre. El 6 de septiembre fue el primer grito de libertad del pueblo en La Habana, que se le tiró en Villa Marita a reclamarle la libertad por los presos políticos en 1991. Tengan el coraje y háganlo. Tengan el coraje y háganlo. Levanten esa fecha histórica. Y los que siguen apoyando aquello, ya se lo digo, háganse a un lado. O se ponen con su pueblo o se apartan. Porque el pueblo está muriendo. Y si ustedes no tienen sentimiento por su pueblo, porque el pueblo que es su patria, es lo que conforma su patria, ustedes no tienen escrúpulos. Porque la patria sin pueblo no le va a dar, Cuba sin pueblo no le va a dar ganancia ni a ustedes ni al que lo manda a ustedes. Háganse a un lado. Háganse a un lado y permitan que la libertad llegue a Cuba. No abusen más del poder, del uniforme y de las armas. Pongan su uniforme a disposición del pueblo. Conviértanse en el ejército de la República. Dejen de ser sicarios, porque ustedes no son el ejército de la República. El ejército de la República, Fidel lo aniquiló y puso en su lugar la guerrilla que bajó de la sierra y lo ha preparado a ustedes para defenderlo a ellos. Si tienen el honor de defender la patria, de ponerse del lado del pueblo, ustedes pueden ganarse el título de ser el ejército de la patria. Pero si ustedes siguen defendiendo esa tiranía que es una mafia, narcotraficante, porque hasta con Pablo Escobar tenía contacto a través de Gabriel García Márquez, y todas las embajadas que tiene en el mundo la tienen convertida en un cuartel de la seguridad personal de Fidel Castro, de la revolución esa, que ellos llaman revolución, que eso no es revolución ninguna, porque ellos lo que han hechoteado el nombre de la revolución. Entonces yo les digo que si quieren limpiarse, pónganse del lado de su pueblo. Pónganse del lado de su pueblo para que se limpien. Y una vez liberada la república, ustedes continúen en su puesto como ejército de la nación.
De lo contrario, van a terminar juzgados junto con su mandante. ¿Saben por qué? Porque mientras ustedes lo defiendan a ellos y estén haciendo el genocidio que están haciendo con el pueblo por defender a ese grupito que se llama Partido Comunista de Cuba, ustedes están siendo cómplices de genocidio. Y ustedes no son militares, ustedes son sicarios. Si usted quiere ser un militar digno, póngase del lado de su pueblo. Póngase del lado de su pueblo. Únanse a estos mismos que están llamando, únanse a estos mismos que están llamando milanés y que están llamando a esta gente acá en el exilio de la junta militar esa que ellos están preparando. Yo no sé bien cómo es porque todavía no he oído bien un video sobre eso, pero oí algo por arribita y por eso que no lo explico bien. Pero a eso que están haciendo ellos para juzgar a esta gente, únanse a eso. Únanse a eso y ustedes verán a Cuba libre. Y yo les prometo a ustedes que en 3 meses ustedes van a decir, si hubiéramos sabido esto, lo hubiéramos hecho mucho antes. Eso se lo puedo asegurar. Porque nosotros lo único que queremos es que ustedes disfruten allí en Cuba lo que nosotros disfrutamos aquí en el exilio. Yo mismo en Cuba nunca pude tener nada. Tenía que inventar, vender verdura y inventar 2 o 3 cosas para poder vivir, para poder dar de comer a mis hijos. Eso lo sabe todo el mundo. Y lo que yo conseguía, que vendía hoy y me daba dinero, con ese dinero yo compraba la comida, cocinaba en la casa y me quedaba el fondo para comprar mañana de nuevo. Y lo que ganaba volvía a comérmelo y así el diario. Y no levantaba cabeza, ni para comprarme una carretilla. Aquí miren, aquí he perdido la cuenta de la cantidad de carros que yo he tenido. Entonces, carro, alimento, medicina, atención, buen trabajo, dinero. ¿Qué más quiere uno? Una vida digna. Eso es lo que tiene que tener. La vida es muy corta, pero muy corta, para que venga a alguien a imponerte una vida miserable. El día que ustedes piensen en eso, que la vida es corta y que no vale la pena vivirla miserable porque alguien quiera. Y es lo que ustedes han hecho con Cuba. Todo el pueblo de Cuba vivió miserable porque ustedes le han dado la gana de que el pueblo de Cuba viva miserable. ¿Cuánta gente perdieron su vida, que se han muerto? Nacieron en la miseria y murieron en la miseria, de mi misma familia. De mi misma familia. Hay gente que murieron, que vieron aquella, nacieron en aquella, aunque nacieron antes, pero eran niños. Y prácticamente cuando crecieron en la porquería esa que ustedes implantaron ahí. Y no tuvieron una vida digna. Vivieron miserables toda su vida. Mis padres murieron en la miseria. Y ahora resulta que todavía, 60 años después, todavía hay una parte de la nueva generación que sabiendo, porque se lo estamos diciendo, que están engañados, que fueron engañados, que la revolución fue traicionada, que quien traicionó la revolución fue su propio líder, fue el mismo Fidel Castro, y los que lo siguieron a él y se quedaron allí en el poder, y todavía están defendiendo aquello. No tienen escrúpulos, no tienen conciencia, no tienen humanidad, porque la vida es corta. Y hacer que un grupo de la sociedad viva miserable por ustedes vivir rico, eso Dios se lo va a cobrar. Eso Dios se lo va a cobrar. Y no crean que se van a salir con la suya, como que piensan que Fidel se la salió con la suya. No, Fidel no se salió con la suya. No piensen que él se salió con la suya. Aparentemente, para los ojos de la humanidad, Fidel se salió con la suya. Pero espiritualmente él no se salió con la suya. ¿Entienden? Yo no soy quien para juzgar. Pero Cristo dijo bien claro que difícilmente un rico entrara en el reino de los cielos. No quiere decir que ningún rico va a entrar en el reino de los cielos, porque hay muchos ricos que son generosos y ayudan a los demás. Esos ricos sí entran en el reino de los cielos.
Pero cuando Jesucristo habla de que ningún rico entrará en el reino de los cielos, se está refiriendo a estos tipos de ricos. Gente muerta de hambre y miserable, porque a pesar de que era hijo de rico, por estar en la guerrilla y entonces a joder y perseguir y todo eso, el padre le negó la ayuda y le negó todo y no tenía nada. No tenía nada. Y estaban ripiados. Y hicieron su costilla, su fortuna a costilla del sufrimiento del pueblo cubano. Y eso, a ese tipo de rico es al que Dios se refiere cuando dice, difícilmente un rico entra en el reino de los cielos. ¿Entienden? Y ese tipo de ricos son Fidel, Raúl Castro, el Partido Comunista, no solo en Cuba, en todos los países del mundo. Y en Venezuela, en Europa del Este, en Asia, en todos los países del mundo. Esos son los ricos que se enriquecen a costilla del sufrimiento, del genocidio de su pueblo. Esas son la gente. Entonces, si ustedes quieren saber sencillamente, espiritualmente, dónde está Fidel Castro, dónde está Hugo Chávez, y dónde está Ceausescu, y dónde está Muammar Gaddafi, y dónde está Hussein, y sencillamente le digo, búsquenlo en el infierno. Búsquenlo en el infierno, porque son gente que hicieron su fortuna a costilla del sufrimiento de su pueblo, a costilla del genocidio de su pueblo. Y todo el que apoya el genocidio y es cómplice de genocidio, también es culpable. También es culpable. Y todavía en el caso de Cuba y en el caso de Venezuela y Nicaragua, todavía tienen la oportunidad de cambiar el destino ese negro que le espera. Tienen la oportunidad de cambiar el destino negro ese que le espera. Antes, cuando yo no tenía mucha fe, que yo tuve así un tiempo que no perdía fe, que perdí la fe y eso, porque yo era primero monaguillo católico y después me aparté, y cuando volví a reaparecer, aparecí en la iglesia pentecostal y así. Bien, cuando yo me aparté, y ya yo había perdido la fe y había perdido todo, cuando yo volví a recuperar la fe, yo recuperé la fe, pero yo nunca dejé de creer. ¿Por qué yo nunca dejé de creer? Porque yo lo decía bien claro. Voy a creer por si acaso. ¿Saben por qué voy a creer por si acaso? Bien. Si el infierno no existe, fíjense bien, si el infierno no existe, cuando venga el juicio, y no hay ningún juicio, yo, con mantener mi fe, no perdí nada. Yo no perdí nada. Si no existe, yo no perdí nada por mantener mi fe. Pero aquel que no mantiene su fe, aquel incrédulo, ni siquiera por si acaso cree. Porque cuando uno pierde la fe, uno lo que debe decir es voy a creer por si acaso. ¿Saben por qué voy a creer por si acaso? Porque va, y si es verdad que el infierno existe, y es verdad que hay un juicio. Ay, si yo hubiera sabido, como siempre. Mira, mejor es precaver que tener que lamentar. Yo sí creo por si acaso. Y esta gente, porque el que cree por si acaso, cuando tiene la opción de creer por si acaso, hay una sola cosa. Ya le dije ahorita. Yo no pierdo nada con creer, y después, si después no hay juicio y es mentira, no existe el infierno. Yo no perdí nada. Pero tú que no crees, ¿qué tú pierdes si de verdad existe el infierno? Pierde la vida eterna. Va al juicio y vas a estar eternamente en el infierno. No me quiero ver en tu pellejo, sencillamente. Y yo te aconsejo que creas por si acaso. Cree por si acaso y no haga daño a tu prójimo
Ese es uno de los principales mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿sabe cómo es? Que usted no se ama ni usted mismo. Usted no se ama ni usted mismo. Usted ama el dinero. Y el dinero es la perdición del ser humano. Así le digo. Recuerden esto que les voy a decir. El sistema ese que han implantado en Cuba, el genocidio ese, solo lo apoyan los que de una manera u otra se están beneficiando de eso. Porque eso no lo puede defender nadie. Que defiende eso es porque se beneficia. Y son una minoría. El Partido Comunista de Cuba no es todo el pueblo. Incluso todo el pueblo no es miembro del Partido Comunista de Cuba. Aunque tú seas revolucionario y sea lo que tú seas, como dicen ellos, porque ya digo, ustedes son los contrarrevolucionarios. Pero aunque ustedes se sientan revolucionarios, patriotas, que sé cuándo, por mucho que tú digas yo soy comunista, si usted no tiene el carnet del Partido Comunista de Cuba, usted no es comunista. Usted simpatiza con ellos. ¿Entienden? Ustedes simpatizan con el Partido Comunista de Cuba, como otro puede simpatizar con el Partido Nacionalista de Cuba, como otro puede simpatizar con el Partido Republicano de Cuba, y así sucesivamente. Pero simpatizar con un partido, yo simpatizo con el Partido Nacionalista de Cuba, simpatizo con el Partido Republicano de Cuba, pero yo no soy miembro de ninguno de esos partidos. Es lo mismo que pasa con ustedes. ¿Me entienden? Sean patriotas, defiendan su patria, a las Fuerzas Armadas, que están actuando como sicarios al servicio del dictador, les recomiendo que se pasen del lado de su pueblo para que a la hora del juicio estén entre los que juzgan y no entre los juzgados. Tengan buenas tardes.